¿Sabes cuando cae la noche y todo se vuelve oscuro? Tan oscuro que parece que incluso la luz de tu corazón se apaga. Ese momento en el que un miedo enorme te aprieta el pecho y te sientes solo, como si estuvieras perdido en un bosque sin fin. ¿Qué pasaría si os dijera que, justo en medio de esta oscuridad, hay un secreto súper antiguo, guardado bajo llave, que puede encender una luz mágica y traer milagros dentro de nosotros rápidamente, incluso cuando la tristeza es tan grande que parece no tener fin? Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar te mostrará cómo encontrar esa luz, incluso cuando todo parece oscuro. ¿Qué pasaría si os dijera que los apóstoles, los primeros en tocar el milagro, conocían una técnica olvidada, un secreto susurrado que puede encender una llama donde la oscuridad de la depresión insiste en reinar? En medio del bullicio de una gran ciudad, había un alma atrapada. Su nombre era Ana, y para ella, cada amanecer era solo una nueva promesa de oscuridad. La depresión, como un manto pesado e invisible, se había envuelto a su alrededor, sofocando su voz, robándole el color. Los días transcurrían en una neblina gris, donde el simple acto de levantarse de la cama era una batalla épica. La risa de los vecinos, el canto de los pájaros, el sol entrando por las otras ventanas, todo parecía una afrenta, un cruel recordatorio de una vida que ya no podía alcanzar. Las noches eran las peores. La soledad se convirtió en un monstruo y los susurros en su mente eran ecos de desesperanza. No eres lo suficientemente bueno. A nadie le importa. Esto nunca pasará. Palabras venenosas que se infiltraron en cada grieta de su alma, corroyendo cualquier ápice de fe. Ella intentó rezar, pero sus palabras murieron en su garganta, convirtiéndose en gemidos silenciosos. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Se había olvidado de ella, tal como ella sentía que todos los demás la habían olvidado? Fue en una de esas frías mañanas, cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, que ocurrió algo inusual. Ana ya no buscaba una oración perfecta, un grito elocuente. Sus fuerzas se habían agotado. Lo único que quedó fue un fino hilo de aliento y el lejano recuerdo de una fe infantil. Entre las lágrimas que le nublaban la visión, recordó una vieja historia contada por su abuela. Una historia sobre la persistencia de los apóstoles, no en sus palabras, sino en su forma de hablar. No se trataba de la belleza de la oración, sino del corazón roto que la ofreció. Tu abuela siempre decía, los apóstoles no tenían tiempo para la retórica. Tenían urgencia. Sus almas estaban en lágrimas, y fue de esa profundidad de donde nacieron sus milagros. En ese momento, algo despertó en Ana. Recordó un salmo, el Salmo 18, que hablaba de ser rescatado de las profundidades. En mi angustia clamé al Señor. Clamé a mi Dios por ayuda. Desde su templo oyó mi voz. Mi grito llegó a sus oídos. Salmo 18, 6. Pero Ana no podía gritar. Su voz estaba entrecortada y su cuerpo paralizado. Así que hizo lo que pudo. Ella susurró. Ni un susurro de desesperación, sino un susurro de terquedad. Un susurro que surgió de lo más profundo de su agotamiento. Fue la oración olvidada de los apóstoles, hecha no con palabras floridas, sino con la presión del alma que no tiene otro lugar donde escapar. Ella susurró el Salmo 18, sin leerlo, pero sintiéndolo en cada fibra de su ser. Cada palabra, un peso, una liberación. Se permitió sentir el dolor, no revolcarse en él, sino ofrecerlo. Y fue en este acto de entrega total, de absoluta vulnerabilidad, que algo comenzó a cambiar. La oscuridad no se disipó inmediatamente. No hubo ningún destello, ningún sonido celestial. Pero una paz tenue, casi imperceptible, comenzó a impregnar la habitación. Fue como si los muros invisibles de su prisión comenzaran a ceder. Ese susurro, esa oración sin voz, tenía el poder de un terremoto. Era la técnica olvidada de los apóstoles, la oración que nace no de la perfección, sino de la ruptura. Desde ese lugar donde lo único que tienes para ofrecer es tu propia fragilidad. Al día siguiente, una vecina, una señora mayor a quien Ana apenas conocía, llamó a su puerta. Ella nunca había hecho esto antes. Llevaba un pequeño plato de galletas recién horneadas y una sonrisa amable. Me sentí obligada a traerte esto, querida mía, dijo. Parece un poco deprimido últimamente. Ana no entendió. ¿Fue una coincidencia? ¿O sería el eco de esa oración silenciosa, de esa entrega profunda? ¿Fue el universo o fue Dios quien empezó a mover las piezas? En los siguientes días, comenzaron a manifestarse pequeños milagros rápidos. Una llamada inesperada de un viejo amigo. Un lugar de estacionamiento gratuito justo cuando lo necesitaba. Pequeñas señales. Sí,
pero para un alma que vive en la oscuridad, eran faros. Comenzó a darse cuenta de que la técnica olvidada no era una fórmula mágica, sino una conexión, una ruptura de la barrera entre tu dolor y la presencia divina. No se trataba de claridad mental ni de felicidad instantánea, sino del coraje de ser vulnerable, de rendirse ante la angustia más profunda. Fue el reconocimiento de que incluso cuando uno no tiene voz para gritar, el corazón aún puede clamar. Ana no se despertó curada de la depresión de la noche a la mañana, pero ella se despertó con esperanza. Y la esperanza, cuando uno está en el abismo, es el mayor de los milagros. Comenzó a buscar ayuda profesional, a hablar de su dolor, a abrirse a la luz. Y cada paso, cada pequeña victoria, parecía ser un testimonio de esa oración susurrada. La depresión todavía intentaba susurrar su veneno, pero Ana ahora tenía un arma. Había olvidado la técnica, porque no importa qué tan profundo seas, no importa cuán silencioso sea tu llanto, Dios escucha el suspiro del alma quebrantada. Él escucha la oración que no tiene palabras, pero tiene una entrega incondicional. Y la revelación, amigos míos, es esta: la técnica olvidada de los apóstoles no está en palabras secretas ni en rituales complejos. Está en la humildad de la desesperación, en la oración que nace no de la fuerza, sino de la debilidad. En ese momento en el que te entregas por completo, y aún sin voz, tu corazón grita: Señor, aquí estoy. Aún así, ayúdame. Es en este punto de total vulnerabilidad que el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Él no espera tu perfección, sino tu entrega. ¿Alguna vez has sentido esta oscuridad? ¿Alguna vez has clamado por un milagro en mitad de la noche? Si esta historia te conmovió profundamente es porque el Espíritu Santo quiso que la escucharas hoy. Él te está llamando a la oración olvidada. Si estás listo para transformar tu vida espiritual y encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, te invito a suscribirte a este canal. Deja un comentario compartiendo tu experiencia. O si todavía estás luchando, comparte amén para que sepamos que no estás solo. Y si conoces a alguien que necesita desesperadamente escuchar este mensaje de esperanza, por favor comparte este video. Juntos podemos iluminar las noches más oscuras.